Buenos días, tardes o noches desde el lugar del mundo que me estés viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mis amigos, me encuentro una vez más acá en el Sacolón, en Direto do Campo. Les voy a mostrar, miren, para que vean acá un lugar donde pueden venir a comprar frutas y verduras directas del productor, súper naturales. Estamos ubicados acá, miren, les voy a mostrar, en el Imperatriz. Bueno, estamos a metros de Avenida de las Naciones. Se encuentra Direto do Campo, para que puedan venir y no solo comprar sus frutas y verduras, sino también probar diferentes opciones. Otra de las frutas que también todo el mundo consume acá, el turista cuando viene y aprovecha, es el abacallí. Miren, yo creo que lo he repetido un montón de veces. Este para mí es uno de los mejores lugares donde venden. Son súper dulces, súper jugosos, y estos están a 10,99 cada uno. Y después tienen acá lo que es el ananá, que para mí, a mi criterio, ¿no?, es mucho más, no es tan dulce, es un poquito más ácido, pero a mí me gusta más el otro. Y este está. Después tenemos acá las cebollitas, las 3 reales con 29 el kilo. Algo que también me contaron, que en algunos lugares es carísima. Miren acá el tamaño, miren mi mano, y les digo que todavía hay más grandes todavía, a 10,99 el kilo. Les voy a ir mostrando un poquito todo para que vean acá cómo es el sacolón. Melón, el amarillo. Miren el color que tiene esto, Miren todos los tipos de melones que hay, Yo acostumbrado a ver solo uno en Argentina o dos. Acá tienen cualquier cantidad, Este melón rey, no sé en qué se diferencian, pero yo les voy a ser sincero, yo no como mucha fruta, así que tampoco soy un gran experto. Estas son sandías bebé. Miren qué pequeñitas. A 5 reales con 99 el kilo. Y acá tienen la famosa guayaba, con la que se hacen los dulces, todo. Se puede comer así también, se puede limpiar y se puede comer. A mí particularmente es media ácida, mucho no soy amante, la he probado muchas veces. Me gusta más cuando viene procesada ya en el pan, como si fuera el formato de lo que es el membrillo, el cebatata. Bueno, ya me gusta más comerla así, con queso. Y esta está a 6,99 el kilo. Les voy a seguir mostrando de este lado un poquito también. Me tengo que ir corriendo porque hay gente y bueno, y no puedo filmar en personas, así que por eso estoy yendo de un lado para el otro, para ir por eso van a ver mezcladas las cosas. Les digo que hay bastantes precios que han bajado, con respecto a otros. Manzanas de Argentina también. Ahora vamos a buscar una que esté bien bonita. La verdad que hay un olor bastante fuerte que hacía tiempo que no sentía así a la manzana. A 12,99. Algunas frutas son caras porque son importadas, entonces por eso también los costos. La manzana Fuji, manzana verde,
Esta me acuerdo que mi madre compraba para hacer, ¿cómo se llama? Compota. O sea, llegó un punto que no la podía ni ver la compota. O hacían manzanas asadas, también me acuerdo. La fruta de la pasión, el maracuyá. Esto se abre al medio y se puede comer la pulpa de adentro. Para hacer, si quieren hacer licuados también. La abren, le escarban todo, le sacan toda la pulpita. Les hacen unos ricos licuados. El famoso coco gelado. Este es el que ustedes les van a ofrecer muchas veces en la playa. El famoso coco gelado. Bueno, es esto. Es un punzón, se clava, se le da un golpecito, agujerea la parte superficial y la parte de dentro. Y ahí se puede ya extraer el agua de coco. Están a 5,50 la unidad, lo que muchos lados le van a pedir a 15 o 20 reales. Coco, no podía faltar el coco. Este está a 6 reales con 99 el kilo. Ya lo venden, miren, si quieren ya partido al medio. Miren, no puede algo, si vienen acá a Brasil, no pueden dejar de no comer las bananitas dulces. Acá están la banana figo. Y de este lado de acá tenemos la banana caturra. Es la banana que todos conocemos, que viene de Brasil, de Ecuador, en Argentina, por ejemplo. Bueno, es esta banana, la que viene. Está a 4 reales con 99. La mella no sé por qué siempre fue cara acá en Brasil. Está a 24,99 el kilo. No existe la papa como nosotros conocemos, la papa con tierra o la papa lavada. Y está a 5,99 el kilo. Y si no tiene esta otra opción, que también la llevo muchísimo, así los papines chiquitos, para lavarlos bien y hacerlos así con cáscara y todo, a 4,49 el kilo. Esta también es una buena opción. La papa rosa, pepinos, si hay algo que siempre me asombró acá en Brasil es el tamaño de las sandías. Les digo, debe estar pesando 10 kilos, 11 kilos, 15 kilos. Es inmensa. Miren mi mano en relación a todo el tamaño de la sandía. Y estos están a 2,99 reales el kilo. Estoy, como les dije, intercalando las góndolas porque no puedo filmar a la gente, entonces por eso voy de un lado para el otro. La remolacha, aquí se conoce como betarraba. Bueno, esto sí que no sé qué es, A pesar de que vivo acá hace muchos años, hay muchas cosas que acá
Nunca las probé, nunca. Como una raíz. Tallada eso, ¿no? Ahí si alguno sabe, se va a agradecer, así todos los seguidores pueden saber también qué es. Miren la espinafre, la espinaca, viene así en paquetitos y está la sausa, perejil, recuerden se llama sausa, miren el color que tiene, Este está a $1.99 cada ramito de estos, la cebolinha, la cebolla de verdeo, ¿no? Si no me acuerdo, si mal no me equivoco. Miren, esto se llama salsón, al apio. Entonces los voy a poner así, miren mi mano, lo estoy sujetando y miren el tamaño, miren lo que es esto, Les puedo asegurar que es casi un árbol, es gigante, Tienen acá para comer, miren, hasta cansarse, Y estos están a $7.99. Acá tenemos el coliflor. A $3.99 el kilo. Otra cosa que les quiero mostrar, cuánto cuestan las botellas de agua mineral de 5 litros a $7.50. Porque siempre, bueno, el tema del agua, que se puede tomar, no se puede tomar, ahora yo les explico un poquito. Acá tienen por 10 litros a casi $15, botellitas de 1,5 litros. Y botellitas de agua pequeñas a $1.85. Como yo le estaba diciendo recién, el tema del agua, siempre lo digo en los comentarios, el tema del agua es que el agua potable, el agua de la canilla, ya tiene muchísimo cloro. Entonces, como no están acostumbrados a beberla, les puede dar diarrea, vómitos, les puede traer unos problemas. Entonces es aconsejable que si van a tomar por ejemplo, que es café, un té, beber agua, hay mucha gente que bebe agua todo el día, bueno, es aconsejable venir y comprar el agua así ya embotellada para evitar pasar un mal momento. Hay gente que la ha tomado y no pasa nada, pero sí pueden lavarse los dientes, pueden bañarse, pueden cocinar, todo lo demás lo pueden utilizar. Se pueden bañar, les repito, se pueden lavar los ojos, que me decían una vez, no, si te toca el agua a los ojos te quedas ciego. Bueno, no nos vamos a convertir en ningún zombie de Michael Jackson, así que pueden lavarse la cara, lavarse los dientes, si la tragan un poco no les va a pasar nada tampoco. Miren la cantidad de especias que hay acá, Algo que no nos puede faltar en ninguna casa cuando venimos de vacaciones es la lima para hacer las caipiriñas. Está a $8.99 el kilo. Y acá tenemos lo que es el limón siciliano, que es el limón que nosotros conocemos en Argentina, el que compramos usualmente en todas las droguerías. Acá se llama siciliano y está a $9.99 el kilo. Y acá miren, acá tienen la batata, que es como yo les dije antes, la batata es la papa y la batata 12
es la que nosotros conocemos como batata. Y estas están a 3,99 el kilo. Acá les quiero mostrar que se llaman los huevos caipira, que son los huevos de campo. Están los 20 huevos de campo. Les digo que yo a veces los llevo, los compro mismo acá, y a veces me ha tocado muchas veces en doble yema. Estos están 21 reales, la cajita así con 20. Y después tienen los maplets, tanto de blanco como el marrón. El blanco está a 16 reales con 50 y el marrón está a 17 reales el maplet de 30 huevos cada uno. Acá miren, el chuchú. ¿Qué es el chuchú? Está a 2 reales con 99 el kilo. El chuchú viene a ser algo parecido, para que ustedes identifiquen, al zapallito. Lo que es el zapallito es excelente también para bajar, si sufren de presión. Bueno, esto es excelente para bajar la presión también. Ya acá más o menos tenemos una idea de los precios para lo que es octubre, noviembre. Si vienen acá con las vieras, vean un poquito. Uy, miren esto. Esto ya se los he mostrado en otra oportunidad. El famoso cacao. Yo nunca llevé, me dijeron que es muy fácil. Hay que sacar, bueno, las semillas de adentro, de todo. Me dijeron que no es tan difícil poder procesarlo y hacerlo. Así que un día voy a llevar. Y así va finalizando el video de hoy. Espero que les haya gustado esta recorrida que hicimos acá en el mercado en Direto do Campo, para que vean un poquito cómo está el valor de las verduras y las frutas, ya que tanto me habían pedido videos de ese tipo. Próximamente voy a hacer también en supermercados, así que vayan teniendo paciencia, que de a poquito los voy a ir haciendo.
Y una vez más, como siempre te digo, si el video te gustó, no te olvides de regalarme un me gusta, déjame tu comentario. Y si tú no estás suscripto, qué mejor que esta es la oportunidad para poder hacerlo. Me ayudas muchísimo, muchísimo para que el canal siga creciendo. También quiero agradecerle a todos los miembros que a través de un aporte mensual colaboran con el canal. Si todavía no lo hiciste, es muy fácil. Es solo entrar en la pestaña de unirse, seguir los pasos y me ayudas un montón. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chao, chao. señorita, you got me jump